Buenas noches, estimados docentes, compañeros. Mi nombre es Luis Fernando Pacheco Salinas, soy de la ciudad de La Suay. Estoy cursando el cuarto ciclo en la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Voy a exponer el proyecto de vinculación, que es la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como subtema tenemos el análisis normativo de injurias y calumnias en medios digitales. Según Gaido, menciona que el derecho en cuanto a la práctica humana normativa sostiene que está estructurado por un valor a la que dicha práctica aspira y que puede fracasar en realizar. El análisis del impacto normativo se define como el proceso de evaluación que evidencia tanto los resultados deseados como los impactos probables positivos y negativos, que se generan como consecuencia de la propuesta o modificación de un reglamento técnico del Ministerio de Comercio. El impacto positivo es cuando se acatan las leyes y se da la resolución de un proceso. Dentro del impacto negativo es cuando el juzgador hace un caso omiso a la culpabilidad o inocencia de un proceso, para lo cual afortunadamente Ecuador cuenta con 10 derechos digitales que amparan la integridad de los usuarios en la sociedad. Estos 10 derechos digitales son derecho a la intimidad en el ámbito laboral, derecho a la neutralidad en Internet, derecho a la seguridad digital, derecho al olvido en búsquedas en Internet, servicios de redes sociales y equivalentes, derecho a la libertad de expresión, derecho a la portabilidad, derecho a la negociación colectiva, derecho a la protección de datos de los menores en Internet, derecho de rectificación en Internet, derecho a la actualización de informes en medios digitales. Para nosotros poder defender un caso de cualquier tipo, existe el derecho penal, el derecho privado, el derecho laboral y el derecho constitucional. Dentro del análisis normativos tenemos las fichas legales, las fichas doctrinarias y la ficha personal. Dentro de las fichas legales, podemos decir que es una descripción que encontramos en la Constitución de la República y en otras entidades como el COI, donde se encuentran sus leyes y sus artículos. Dentro de las fichas doctrinarias son las que se encuentran en artículos de revistas, libros digitales o físicos, con soporte de investigaciones de autores de acuerdo a las fichas legales. En la ficha personal es el aporte de criterio personal referente a los temas planteados de las fichas legales y doctrinarias. Como ejemplo, dentro de las fichas legales, en la materia de derecho penal, con su tema específico, el ciberacoso, tomado de la fuente del registro oficial 180 del Código Orgánico Integral, COIP, con fecha 17 de febrero del 2021, refiere en el artículo 173 que el contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, la persona que a través de este medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con una finalidad sexual o erótica, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Como ejemplo, dentro de las fichas doctrinarias en la materia de derecho penal y en el mismo tema específico que es el ciberacoso, dentro del autor Cresto Valderrama, en su obra Un abordaje racional, menciona que el ciberacoso tiene relación y da cuenta de un estado cultural y social más complejo y difícil. Es expresión, manifestación y característica de una cultura de maltrato que ha entronizado múltiples lenguajes de violencia y abuso, que por repetitivos y generalizados tienden a invisibilizarse, naturalizarse y encubrirse. Son estos contextos familiares, educativos y sociales que también son afectados por los medios de comunicación, que proponen e imponen estilos de vida opresivos e injustos. Toda interrelación
y comunicación que no pone el diálogo en primer lugar, significa maltrato y exclusión. Dentro de la ficha legal en la materia de derecho constitucional, como tema específico el servicio comunitario, el cual está en la fuente del registro oficial COIP 180, con fecha 10 de febrero de 2014, refiere en el artículo 63, que consiste en el trabajo personal no remunerado que se realiza en cumplimiento de una sentencia y que en ningún caso superará las 240 horas. Dentro de las fichas doctrinarias en la materia de derecho constitucional, tenemos el tema específico del servicio comunitario. En la obra, ¿en qué consiste el trabajo comunitario? El autor Cerda manifiesta que el cambio de una multa penal por trabajo comunitario consiste en que una persona es condenada a pagar una multa por el delito o falta que cometió, pero no tiene los medios para pagarla. El tribunal puede cambiar la pena por prestar servicios comunitarios. Un ejemplo más de fichas legales en la materia de derecho penal, tenemos el tema la pornografía infantil, que está en el registro oficial 180 del Código Integral Penal con fecha 17 de febrero del 2021. Refiere en su artículo 104 la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornográfico de los niños, niñas y adolescentes será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Dentro de las fichas doctrinarias en la materia de derecho penal, como tema específico, referimos la pornografía infantil como obra del autor Parra González, la pornografía infantil en un contexto socio-criminológico y jurídico. Refiere la pornografía infantil el autor, que es una manifestación de otras conductas delictivas, entre ellas la explotación sexual infantil y la trata de seres humanos. Estas figuras trazaron las formas primarias de encajar jurídicamente la pornografía infantil. Sin embargo, la redimensión que ha tomado este delito a partir del desarrollo de las altas tecnologías de información y comunicación han llevado a los organismos internacionales, a científicos y académicos a abocarse a construir definiciones con espacio y peso específico de la pornografía infantil. Otro ejemplo más de fichas legales dentro de la materia de derecho constitucional tenemos como tema la violación de la privacidad. En el registro oficial, con suplemento 180 del COIP, fecha 17 de febrero del 2021, menciona en el artículo 178 la violación a la intimidad, que significa que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal accede, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, por cualquier medio será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para las personas que divulguen grabaciones de audio y video en las que intervienen personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley concordancia. Otro ejemplo de las fichas doctrinarias en la materia de derecho constitucional, como tema la violación a la privacidad, en la obra del autor Baño Carvajal y Reyes Estrada, la mirada jurídica social a los derechos en los sistemas educativos. Refiere que la tecnología es usada en las redes sociales. Estas herramientas facilitan la interrelación de los seres humanos a nivel personal y educativo. También ha servido de forma negativa como instrumento para divulgar hechos privados que violan la intimidad, ya que los datos personales son accesibles. Están sujetos a un manejo inadecuado que en su almacenamiento, tratamiento y recuperación son posibles en cualquier tiempo y espacio, sin tener conciencia de las consecuencias que estos actos conllevan y que legalmente se convierten en delitos como secuestros, extorsión, fraudes, acoso, intimidación, suplantación de identidad, el uso del software malicioso, violación de la intimidad, hackeos de sitios web para capturar datos personales, entre otros delitos
que en más de una ocasión generan pérdidas económicas y causan daños psicológicos y psicosociales en las personas afectadas. Un ejemplo más de las fichas legales en la materia de derecho penal, tenemos como tema referente a calumnias e injurias en medios digitales. Su fuente, el registro oficial, suplemento 180 del Código Integral Penal, con fecha 17 de febrero de 2021, en su artículo 182, menciona que la calumnia refiere a la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. No constituyen calumnia en los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales, cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de la defensa de la causa. Un ejemplo de fichas doctrinales en la misma materia de derecho penal, como tema calumnias e injurias en medios digitales, en la obra, las redes sociales como medio para construir infracciones contra el honor de las personas. En Ecuador, el autor Palacios Benavides refiere que es una herramienta de comunicación muy importante y eficaz para estudiantes, técnicos, empresarios, etc., siempre y cuando no sean influenciados por las mismas o se dé mal uso y así pueda causar daño moral a las personas, interrumpiendo su privacidad, además de pérdida de tiempo y otros aspectos negativos que pueden traer consigo el mal manejo de ciertas redes sociales, acarreando problemas con las demás personas, ya sean adolescentes, jóvenes y adultos. Para terminar con la intervención de las fichas, la ficha personal en la materia de derecho penal, refiero en el tema de calumnias e injurias en medios digitales, la importancia de utilizar adecuadamente las redes sociales en la actualidad es fundamental para que como sociedad podamos vivir con paz mental nosotros y nuestras familias. Por ello, debemos enseñar a utilizar las redes sociales a los niños para que no se dejen sorprender por personas malintencionadas, las cuales no conocen las consecuencias de este delito, porque es muy fácil escudarse tras una pantalla y un perfil falso, el mismo que tiene como fin manchar el buen nombre, porque desconocen tal vez que al realizar una falsa imputación en contra de otra persona, esta puede ser sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años en caso de comprobar el hecho. Dentro del análisis normativo, llegando a las conclusiones, tenemos que los cuerpos normativos son indispensables para que la sociedad se ampare en sus leyes y exista una convivencia sana. Dentro del sistema normativo, con respecto a las injurias y calumnias, en medios digitales no amparan a las personas que son víctimas de estos delitos. Por ello, la sociedad como tal tiende a inculcar la práctica de la ética y moral dentro y fuera del hogar. Como futuro abogado, tengo que conocer los cuerpos normativos de principio a fin para defender los derechos de quien requiera mis servicios. Que se implementen en las escuelas normativas para que los niños y adolescentes, por medio de la práctica, concienticen de que existen consecuencias a los actos que realizan inofensivamente o con intención. Gracias, estimados.